Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola, José. Qué bueno. Con frío también, sí. Está helado. Ojalá que llueva porque no ha llovido nada este año, así que sería una muy buena señal. Un segundito. No sé si alguien alcanzó a instalar el software en el anuncio que les mandé hoy día. ¿Sí? Ah, qué bueno, Álvaro. ¿Y te salió todo bien? ¿Tuviste algún problema? Según yo era súper directo, bien rápido. Sí, es livianito el software. Eh, bueno, ahora se lo voy a presentar en un par de minutos. Pero como les digo, y ahí refuerza Álvaro, efectivamente se demora un poquito porque es un software liviano. Eso es una de las cosas que me gusta de Benzim. Bueno, ya les voy a comentar un poco de Benzim y algunos software de cómo se llama esto, de sistema dinámico. Por mientras voy a compartir mi pantalla. Pantalla 2, para mostrarles el caso hoy día. Em, ya, perfecto, lo estamos viendo. Como les comentaba en el anuncio, hoy día entonces vamos a trabajar con sistemas dinámicos y en un software nuevo. Em, Y adicionalmente le subí, bueno, ya debería estar habilitado el enunciado del taller 2, así que, porque se abrió ahora a las 19 horas. Y al final de la clase vamos a dejar un par de minutos para resolver dudas en caso de que haya. ¿Ya? Ya somos varios los que estamos acá, así que comencemos al tiro nomás porque eh, va a ser un poquito largo este ejercicio, sobre todo porque es primera vez que vamos a trabajar con otro software, ¿ya? Pero es fácil de usar. Ya, entonces vamos viendo qué nos dice el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. Dice, luego de haber sido detectado el primer caso de la enfermedad COVID-19, producto del coronavirus SARS-CoV-2 en China, se espera que dentro de pocas semanas el virus llegue a Chile. Entonces el ministro de Salud, junto con la subsecretaria de Salud y el subsecretario de Redes Asistenciales, le han solicitado de manera urgente elaborar un pronóstico del posible impacto del virus en Chile. ¿Ya? Esto puede parecerle algo familiar, lamentablemente. Para realizar el modelamiento epidemiológico solicitado, se necesita elaborar un modelo de sistemas dinámicos donde puedan ser sensibilizados ciertos parámetros clave. ¿Ya? De esta manera, su equipo debe realizar una derivación del clásico modelo CIR, que lo comentamos ayer en la clase, que es el de susceptibles, infectados y recuperados, pero que incluye en este caso los siguientes elementos. ¿Ya? Fíjense que están los susceptibles, están los infectados y los recuperados, pero también tenemos a los expuestos, que si lo podemos definir de alguna forma son aquellas personas que acaban de contraer el virus, pero que todavía no presentan los primeros síntomas, entonces todavía no sabemos si es que son infectados. O sea, sabemos en la teoría que están infectados, pero en la práctica todavía no se sabe porque no se han hecho los test asociados. Y eso es súper importante porque es justamente en ese periodo donde la persona está contagiada, sin saberlo, sin manifestar ningún síntoma todavía, donde puede seguir teniendo contacto con otras personas y ahí las infecta. Cuando uno está contagiado y ya sabe que está contagiado, obviamente, o al menos una persona racional no se va a meter con otra gente para no contagiarla. Entonces se trata de quedar reposando, pero cuando uno está contagiado y no lo sabe, bueno, puede estar contagiando a otras personas sin saberlo. ¿Cierto? Y obviamente está el estado muerto, ¿ya? Para las personas que fallecen luego de que son infectadas. Entonces, estas acumulaciones, ¿por qué como te pegaste este laboratorio, lo digo? ¿Tuviste COVID? ¿Con COVID? Ah, chuta. Bueno, ojalá que no. Esperemos que no. ¿Estás con síntomas o algo? ¿O tuviste contacto estrecho? Chuta, qué lata. Bueno, mucho ánimo ahí con tu papá y ojalá no haya contagiado a nadie más de la familia. Ánimo. Lo que sí, obviamente, al cuidarse harto nomás y tratar
de cumplir ahí lo que recomienden los doctores siempre. Bueno, entonces, esos son los stocks, ¿sí? Las acumulaciones que se están sugiriendo. ¿De qué? Entonces, estas acumulaciones deben capturar el estado en el cual se van encontrando las personas a través del tiempo, ¿sí? Acuérdense que ayer conversamos que todo sistema dinámico tiene estados o stocks y los flujos, ¿cierto? Los flujos. Y justamente los flujos de este modelo son el flujo de exposición, el de infección, el de mejoramiento y el de deceso. Es decir, de susceptible a expuesto, tenemos el flujo de exposición, de expuesto a infectado, el de infección, de infectado a recuperado, el de mejoramiento, porque se está mejorando la persona, y el de infectado a muerto, el deceso, ¿no? Entonces, estos flujos van a capturar justamente la dinámica de cambio de estado de la población, ¿no? Y tenemos ciertas variables auxiliares, que son las que yo definí acá, que, insisto, tal como lo vimos y lo conversamos ayer, pueden ser muchas más y esto se puede extender todo lo que uno quiera, pero para hacerlo en un tiempo razonable y para entender la idea de cómo se hace en Vensim, lo vamos a hacer con las que tengo acá. Una es la población total, lógico, la cantidad de personas que se incluyen en el estudio. Agregué un parámetro que le llamé nivel de seguridad, ¿ya? Que lo vamos a denotar con la letra griega mu. Y es un parámetro que modela la restricción de libertades individuales y medidas de seguridad tomadas por la población, ¿ya? Para ello considere que mu está en el intervalo 0,1, ¿ya? Incluyendo ambos, 0 y 1. Por ejemplo, cuando u vale 0, indica que la población, o que las personas en general, no toman ninguna medida de seguridad, ni mascarilla, ni nada, ¿cierto? Un mu de 0,1 indica el uso de mascarilla, un mu de 0,2 indica el uso de mascarilla y alcohol gel, y así podríamos seguir metiéndole más medidas de seguridad, ¿cierto? Obviamente esto es como bien ambiguo, yo entiendo que es un poco ambiguo, pero es un parámetro que nos va a servir justamente para modelar la probabilidad de que una persona pase de estar susceptible a estar expuesta, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos el número de reproducción, el famoso RO, no sé si lo han escuchado, pero se ha mencionado harto a raíz de la pandemia, y el famoso RO describe la intensidad de la enfermedad infecciosa, ¿ya? Es decir, el RO es generalmente un valor no negativo, que mientras más alto es, digamos, mayor es la probabilidad de contagiarse. O más que la probabilidad de contagiarse, mayor son la gravedad del virus, digamos, la intensidad de esto. Hay otro que es el tiempo de incubación del virus, que le denotamos con la letra alfa, e indica el promedio de días que el virus demora en provocar los primeros síntomas de la enfermedad, ¿ya? Luego tenemos otro que es el gamma, que es el tiempo de duración de la infección, que indica el promedio de días que la enfermedad se encuentra activa en los individuos, ¿ya? Y finalmente tenemos la tasa de letalidad, que la llamamos delta, y que se refiere al cociente de fallecimientos en relación a las personas que se han contagiado de dicha enfermedad. ¿Ya? Y acá distingamos dos cosas. Una cosa es la tasa de letalidad y la otra es la tasa de mortalidad, ¿ya? La tasa de letalidad lo que te dice es, ok, si se te contagiaron 100 personas, ¿cuántas de ellas murieron? El COVID actualmente, al menos en Chile, es como de un 2%, si mal no recuerdo, ¿ya? Pero está en ese orden, ¿ya? Si es que te contagiaste, la probabilidad de morir es un 2%, ¿ya? Obviamente va a depender de muchos otros factores, la edad, si es que la persona tiene comorbilidad, etcétera, pero cuando uno saca el promedio de todo el grupo, ignorando todos esos factores externos, claro, como un 2%, ¿sí? Obviamente en niños, por ejemplo, sí, en niños generalmente es mucho más baja, en adultos un poco más alta, etcétera, ¿ya? Y el diagrama causal que representa la dinámica entonces del modelo solicitado es la que vemos acá, ¿ya? Entonces, como vimos ayer, nosotros podemos pasar del estado susceptible al estado expuesto, ¿cierto? Del expuesto al infectado, del infectado al recuperado y del infectado a muerto, ¿cierto? Ahora, fíjense que tenemos distintos loops, ¿ya? Tenemos que, mientras mayor es la cantidad de personas susceptibles, mayor es la cantidad de personas expuestas, ¿cierto? Tiene sentido. Y mientras mayor es la cantidad de gente expuesta, menor es la susceptible, ¿sí? Porque simplemente dejaste de estar acá. Por eso tenemos un loop de balance. En el estado expuesto, cuando yo paso al infectado, obviamente si aumenta la cantidad de expuestos, aumenta la cantidad de infectados, y si aumenta la cantidad de infectados, por consiguiente aumenta la cantidad de expuestos, ¿cierto? Y lo mismo sucede, perdón, y lo contrario sucede con infectados y recuperados. Si aumento la cantidad de infectados, aumenta la cantidad de recuperados, lógico.
y se aumenta la cantidad de recuperados, entonces disminuye la cantidad de infectados, porque la persona ya se recuperó. Acá, por simplicidad, estamos asumiendo que una vez que la persona se recuperó ya no se va a volver a enfermar, ¿ya? No necesariamente ese es el caso, pero lo vamos a asumir por simplicidad, ¿ya? Y el otro caso es que a la medida que aumentan los infectados, aumenta la cantidad de muertos, y a la medida que aumenta la cantidad de muertos, disminuye la cantidad de infectados, ¿cierto? Van a haber menos personas que se infecten, ¿cierto? Y por eso tenemos estos 3 loops de balance y este loop de refuerzo. Y por eso tenemos, en general, cuando uno analiza la curva de los infectados, perdón, de los susceptibles, tenemos un decaimiento exponencial como una curva S hacia abajo, digamos, que decrece. Entonces, como versión inicial del análisis, debe realizar una simulación de la programación, de la propagación de la COVID-19 para una comuna en particular, ¿ya? Entonces, para ello vamos a considerar un N de 350.000 personas, un mu de 0,1, un Rho de 2,5, un alfa de 5 días, un gamma de 10 días y un delta de 0,04. ¿Ya? Y realiza una simulación de 365 días con paso de 0,25 días, ya le voy a explicar qué es eso, del sistema dinámico resultante. Indique y analice claramente cómo sería la dinámica de la propagación de la enfermedad en base a los supuestos sugeridos, ¿ya? Acá no les quise hablar de ¿cómo se llama esto? De cuáles son las variables que influyen en cada uno de estos estados, porque si no, sí alargar mucho el enunciado y creo que ya queda un poco más enredado, así que lo vamos a ir conversando en la medida en que vayamos desarrollando el modelo, pero siempre es bueno tener las variables que influyen en cada uno de los estados o los flujos en el diagrama causal, ¿cierto? Estas variables auxiliares que conversábamos ayer, ¿verdad? Entonces vamos viendo. Este es Benzim, se los presento, para los que ya lo descargaron. Fíjense que es un software súper, ¿cómo se llama esto? Súper suave, súper sencillo. Como que no tiene muchas opciones y esa es la gracia, por eso está el livianito también. Pero súper potente, ¿ya? No sé si es que la versión que descargaron ustedes, creo que es la 8.2, que es la que está actualmente. Yo tengo la 8.0.9. No sé si es que habrá cambiado mucho, espero que no. Capaz que ahora sea mucho más bacán, no sé, pero la funcionalidad es la misma. Y cuando uno abre Benzim, lo primero que le pregunta Benzim, cuando uno hace un nuevo modelo, es las configuraciones del modelo. Entonces te pregunta automáticamente en qué momento comienza tu simulación, el periodo 0 que viene por defecto, y nosotros dijimos que vamos a tener 365 días, se lo vamos a poner 365 acá en el periodo final. Fíjense que las unidades de tiempo están en mes por definición, yo lo voy a poner día, ¿ya? Porque tenemos nuestros parámetros en días, entonces para hacerlo más fácil, lo dejamos todo en día. Y tenemos una configuración acá que es importante, que es el incremento de tiempo, ¿ya? Le vamos a poner 0,25, ese es el famoso paso que está acá. ¿Cuál es la gracia de ese paso? Mientras, recuerden que que la base de los sistemas dinámicos son las ecuaciones diferenciales, lo conversamos ayer, ¿se acuerdan? Entonces, imagínense una integral, vamos a hacer un poquito de noción acá, vamos a ver si es que lo podemos hacer. Imagínense que tenemos una función, digamos, cuadrática, ya una función así, de orden, ¿ya? Y digamos lo siguiente, supongamos que vamos a hacer un análisis solamente en este trayecto, ¿ya? Toda esta parte que está acá, ¿sí? Para no irnos al caso negativo. Entonces, imagínense, recuerden, y me imagino que esto lo tienen más que claro, que el teorema fundamental del cálculo nos dice que para encontrar el área bajo la curva de esta, o el área bajo esta curva, ¿cierto? Lo que yo hago básicamente es esto, es tener varios, chuta, me equivoqué, ese era otro gráfico. Tengo varios rectangulitos, ¿cierto? Tengo varios rectangulitos, ¿cierto? Y lo que hago es ir calculando justamente las áreas de estos rectangulitos y después las voy sumando. Ahora, si yo tengo, fíjense que si yo tengo puros rectangulitos chiquititos, más chicos que esto, ¿cierto? Algo así. Probablemente yo me voy me voy a asemejar bastante a la figura negra, ¿cierto? Este no es el caso. Obviamente yo estoy en un computador y con un mouse y no me da muy bien. Pero fíjense que igual, aún así, a pesar de que los hice pequeños, igual me quedan espacios, como este que está acá, que no nos alcanza a capturar. Entonces esa es una parte del área de mi función cuadrática que no estoy capturando. Eso que los rectangulitos eran pequeños, ¿ya?
Imagínense ahora que yo tengo rectángulos así de grandes, de gruesos, digamos. Ahí obviamente ya estoy capturando cualquier cosa y cuando yo calcule el área de este rectángulo, por ejemplo, este que está acá, y esta que está acá, fíjense que me da todo eso y estoy calculando todo esto que está acá afuera, que nunca perteneció a la función cuadrada, que estoy diciendo ya, eso es parte del área. Entonces, obviamente, cuando yo estime el área debajo de esta curva, va a ser horrible la estimación, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo es que para que esto tienda a ser igual, lo que tengo que tener son justamente rectángulos de un tamaño infinitesimal, ¿ya? Es decir, que sean infinitamente pequeños, por decirlo de alguna manera, como una línea, lo más suave posible. Entonces, cuando yo tengo muchas líneas, es muy poco, en términos, digamos, como cuánticos, por decirlo de alguna manera, es muy poco lo que yo voy a estar perdiendo, ¿cierto? Fíjense, si yo tengo esto aquí, imagínenselo como por píxel. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, y eso es una integral al final, ¿sí? Por eso tenemos el famoso dx, el diferencial de x. Ese dx tiene que ser lo más pequeño posible. Cuando yo tengo una simulación de sistemas dinámicos, cuya duración es, no sé, de 100 días, ¿cierto? Recuerden que lo que hace el sistema dinámico es decir lo siguiente, es decir, ya, yo me paro aquí, en el t igual 0. Y digo, ok, voy a calcular, por ejemplo, la temperatura de hoy día, cualquier cosa, ¿ya? Temperatura de hoy día. Perfecto. Y me da, no sé, 20 grados, la temperatura promedio, 20.3 grados. Y si yo calculo, por ejemplo, en t igual 7 días después, me da, supongamos que tenemos un cambio brusco de la temperatura y yo voy a tener 3 grados. ¿Ya? Yo digo, ok, el promedio de la semana entonces es de 23 dividido en 2, 23.3 dividido en 2. Ese es el promedio, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que ignoré todo lo que está acá. T igual 1, T igual 2, y así sucesivamente hasta T igual 7, ¿cierto? Entonces, si yo hubiese considerado todo esto, hubiera tenido una estimación mucho mejor de la temperatura promedio de la semana, ¿cierto? Si hubiera considerado todo esto. Y podría tener una estimación incluso mucho mejor si es que yo en vez de tener T0 y T1, tuviera el mismo T0, pero también tuviese un T igual 0.5, T igual 0.1, porque tendría mucho más datos y obviamente el promedio, según el teorema del límite central, perdón, según la ley de los grandes números, convergería a la media real, ¿cierto? Entonces ahí obviamente mientras más observaciones tengo, mejor va a ser mi estimación, o mi modelamiento en este caso, pero obviamente mientras más tiempos tengo, más cálculos tengo que ir haciendo, porque recuerden que cada espacio de tiempo lo que va haciendo la simulación es, tiene digamos, una cierta cantidad de ecuaciones que está resolviendo en cada uno de los periodos. Entonces, si yo tengo todas estas ecuaciones en cada uno de los periodos y tengo 2 periodos, probablemente esto va a ser súper rápido. Pero si tengo, en vez de esos 2 periodos, 100 periodos, va a ser mucho más lento. Entonces, obviamente, está ese trade-off entre el paso del tiempo y la calidad de la estimación. Mientras más pequeño es el paso del tiempo, mejor es la estimación, pero más recursos computacionales necesito. Como acá estamos trabajando todo en días, y en realidad, esto es desde una perspectiva práctica, como que no me interesa saber mucho cómo varió la propagación del virus de una hora a otra, porque probablemente no haya mucha variación, pero sí de un día a otro. Entonces digo, ok, voy a trabajar en días y el paso lo voy a dejar en 0.25 días. Podría dejarlo en 0.5, incluso lo podría dejar en 1, ¿ya? Pero era para mostrarles que se podía cambiar eso, 0.25. Y con eso estamos. Pero primera duda, ¿el trabajo es en equipo? Le pregunto por un párrafo más arriba que dice. No, eso es contexto nomás. La idea es que lo haga cada uno en su computador. Es el taller que estamos haciendo, o sea, el laboratorio hoy día, así que la idea es que cada uno lo haga. Pero era para que se sintieran más pro ahí, porque lo está pidiendo el ministro que hicieron esto. Ya, entonces con eso ya tenemos la primera configuración de un modelo en Benzing. Y fíjense, ¿no les sale en español? Mira, no me acuerdo, pero debe estar acá en las opciones. Acá, idioma. Opciones idioma. Claro, tiene chino, no sé si alguien habla chino. Checo, inglés, alemán, japonés y español. Ya, perfecto. Fíjense que ahora me salió esta barrita que está acá, que antes no la tenía. Y con esta barrita nosotros hacemos todo. ¿Ya? Acá tenemos las variables auxiliares.
Acá tenemos los niveles o los stocks, las acumulaciones. Acá tenemos las flechas, que nos ayudan a unir las variables con los otros elementos del modelo. Acá tenemos los flujos. Ya no confundamos los flujos con las flechas. Recordemos que los flujos son una cosa, pero las flechas son otra. ¿Ya? Y luego tenemos estas variables sombra. Aquí ya les voy a explicar qué son, pero por ahora lo que nos importa son estas cuatro cosas. Lo interesante de los modelos de sistemas dinámicos es que solamente se construyen en base a estos cuatro elementos. Así de sencillo. Y lo conversamos ayer, hacer un modelo, digamos, escribir el modelo en un software, en este caso en Pensim, es súper sencillo. Un modelo de sistemas dinámicos es súper sencillo. El problema es hacer bien el modelo, digamos, en el papel. A diferencia, por ejemplo, de cuando uno hace un modelo en simio, que lo difícil es hacer la programación del modelo, digamos. Muchas veces cuando uno quiere programar cosas que son muy minuciosas, que si el trabajador opera en tal horario, entonces tiene que tener tal disposición al trabajo, o se le paga tanto, o va a tener un cierto tiempo, entonces está lleno de condiciones y cosas raras, ¿cierto? Entonces fíjense que es muy distinta la lógica de animación o de modelamiento. Adicionalmente, les quiero mostrar, ya que estamos en esto, AnyLogic, que es otro software de simulación que a mi criterio es el más potente que hay ahora en el mercado, y se lo he comentado antes porque AnyLogic tiene la gracia de ser el único software que permite de manera explícita hacer modelos de eventos discretos, como en principio, modelos basados en agentes y modelos de sistemas dinámicos. Puedo hacer las tres cosas en el mismo software. Y lo más interesante de todo es que puedo hacer modelamiento multiparadigma, es decir, mezclar un modelo de sistemas dinámicos con un modelo de simulación basada en agentes, un modelo de eventos discretos con sistemas dinámicos, o uno de sistemas dinámicos con agentes y con eventos discretos. Todo va a depender de lo que quiera hacer. ¿Ya? Déjenme cerrar un poquito esto porque me está consumiendo toda la mano. Entonces, por eso para mí es uno de los, yo diría, el software más potente de simulación. Tiene la desventaja, a mi criterio, para un curso introductorio como este, de que es mucho más complejo de utilizar. Acá se lo puedo mostrar, se está abriendo, se demora harto en abrir. Es mucho más complejo, de hecho, ni siquiera es como Simio, en el sentido de que Simio tiene la particularidad que es muy bueno para enseñarlo en un curso porque tiene una curva de aprendizaje súper rápida. Y ustedes se han dado cuenta en las clases que en realidad utilizar Simio es fácil, no es difícil, por lo menos en comparación a otro tipo de software como lo es AnyLogic en este caso. ¿Ya? Déjenme abrir un modelo. Recently Open. Ya, este es un modelo que se lo he comentado otras veces, okay, que es un modelo el de la evacuación de Chaitén que me tocó hacer en algún tiempo. Y este era un modelo de sistemas dinámicos que incluía adicionalmente un modelo basado en agentes. ¿Ya? Era un modelo multiparadigma. ¿Ya? De hecho, el control que les voy a hacer probablemente va a ser de esto. Ahí les voy a comentar un poco más de qué se trata. Pero el modelo es este. Fíjense que hace tiempo que no uso AnyLogic. Miren, lo vamos a checar un poco. Ahí está. Fíjense que este es el display de mi modelo. Esto es como lo que uno ve acá, después ve a las personas corriendo, acá se van generando las curvas y todo. Este es el modelo de sistemas dinámicos, ¿ya? Que modela, digamos, la toma de decisión de evacuación. Acá tenemos algunos resultados también. Acá tenemos otros resultados. Y si uno ve, por ejemplo, el modelo de agentes, eso debería estar, si mal no recuerdo, acá, en personas. El modelo de agentes está acá. Entonces, yo después mezclo todo eso en un ¿cómo se llama esto? En un mismo modelo, el modelo de sistema dinámico y el modelo de agente. ¿Ya? Esta es como la carátula inicial del modelo donde yo le doy algunas configuraciones iniciales a ciertos parámetros. Y acá es donde se mezcla todo, digamos. Vamos a ver si lo puedo correr rápidamente para mostrarles cómo se ve la lógica de nuestros modelos. Y si se fijan automáticamente, el Logic es mucho más sofisticado que Pensim. Se nota incluso en el mismo software, que es mucho más agradable a la vista. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene la desventaja para un curso introductorio, como les decía antes, que es mucho más, de aprendizaje mucho más lento. ¿Ya? Fíjense que aquí me lo abrió, y acá yo tengo ciertos parámetros que puedo cambiar y de alguna manera hacer algunos análisis. Acá hay una pequeña ventana de descripción, es una representación estática de la toma de decisiones del riesgo, un
un modelo novedoso un enfoque de simulación multimétodo novedosa para una evacuación bajo una erupción volcánica, y acá estamos yo, el profesor Luis Felipe Robledo de la otra sección, y la profesora María Teresa Bull de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y hay una breve descripción de lo que tratamos de hacer en este paper, el paper que está publicado, y lo que hace este modelo un poco. Entonces, cuando uno corre el modelo, vamos a ver cómo me va, si es que no se me cae, que no se me pone muy lento. A ver si tengo prendido, sí. Está un poquito lento, obviamente porque estoy con la cámara y todo. Entonces ya. Fíjense que acá, arriba tengo el modelo SD. Voy a apagar mi cámara porque si no esta cosa va a explotar. Acá arriba yo tengo el modelo de sistemas dinámicos, ¿cierto? Y ahí uno va viendo cómo va funcionando, cómo va entrando el flujo acá, la percepción de riesgo, cómo va saliendo el otro flujo y cómo se va todo recalculando a medida que pasa el tiempo. Y es interesante esto, yo puedo ir haciendo clic y me va mostrando los gráficos asociados a cada una de estas cosas. ¿Ya? Bueno, acá no. Sí, ahí está, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces, bien chulo en ese sentido. Acá hay algunos gráficos de interés y algunos otros gráficos que se van formando, ¿cierto? Pero entonces yo tengo acá como mi carátula inicial del modelo, digamos. Lo vamos a apurar un poquito para ver la evacuación. Cuando empieza a evacuar la gente, ahí lo pauso un poquito. Bueno, este tipo de cosas, mientras corre, obviamente no la pueden hacer en Vensim, porque Vensim de partida solamente permite hacer modelos de sistemas dinámicos. Y aunque lo permitiese hacer, obviamente no tiene esta calidad gráfica y todo lo que hay por detrás. ¿Ya? Obviamente AnyLogic pesa muchísimo más, es mucho más complejo el software, y como les decía al principio, incluso no es tan fácil como Simio, en el sentido que yo no utilizo solamente objetos y hago unas configuraciones básicas y chao. En Simio es súper fácil hacer esas cosas. Acá hay que utilizar Java y hay que programarlo yo un poco más complejo. Obviamente tiene más opciones, entonces la forma de flexibilizar el uso de esas opciones justamente utilizando lenguajes de programación, que en este caso es Java. Creo, si mal no recuerdo, que las últimas versiones de AnyLogic están implementando Python. Ojalá sea así, porque ahí sí me volvería a AnyLogic y probablemente haría alguna versión futura del curso en AnyLogic para mostrar todos los tipos de simulación. Ahí se ve que la gente va cuando, ¿cierto? Entonces, obviamente todo esto no te lo permite hacer Vensim, pero Vensim obviamente es súper potente. Vamos a cerrar para no perder tiempo en esto. Es súper potente para hacer sistemas dinámicos, y de hecho incluso las licencias son más baratas. Este AnyLogic que ya les mostraba recién es un software ruso y la licencia es carísima. ¿Ya? Acá en Vensim tenemos más acceso a otras cosas. Así que vamos al modelo que nos convoca. Teníamos 5 niveles, ¿cierto? 5 stocks. Uno que era susceptible, ¿cierto? Para sacar un stock, yo hago clic acá donde dice nivel. Y hago clic en cualquier parte de la pantalla y pongo el nombre. Expuestos, infectados, recuperados y fallecidos, ¿cierto? Perfecto. Ahí los tengo todos. Si yo hago clic en la manito que está acá arriba, los puedo mover. ¿Ya? Si yo no hago clic en esa mano, entonces no los puedo mover. ¿Ya? Es un poco tedioso en ese sentido, pero hay que se acostumbren ya a lo mismo. Perfecto, y ahí que los tengo más o menos alineados, entonces vamos a empezar a utilizar los flujos. Teníamos un flujo que iba desde susceptible a expuesto, y nosotros acá le vamos a llamar getExposed. Es como estar expuesto. Vamos a tener otro que va a ser enfermarse, o getSick. Vamos a tener otro que es getBetter, que es ponerse mejor. Y vamos a tener el otro que es passed away. Es decir, esa es una típica frase en inglés para decir que una persona falleció. Un poco más suave que decir que murió, ¿cierto? Entonces acá, fíjense que me quedo como todo aquí junto, entonces lo que voy a hacer es mover este pasta away para acá, y fíjense que hay unos pequeños circulitos blancos ahí que son como las bisagras del flujo, que yo las puedo correr para adaptarlo en otras posiciones. Y ahí tenemos entonces los niveles y los flujos, ¿ya? Y así de sencillo, como les dije ayer. Entonces ahora vamos viendo, y ahora necesito que empiecen a pensar un poquito y me ayuden a mí acá, porque a mí se me olvidó cómo hacerlo, utilizar las variables, ¿ya? Voy a poner por mientras todas las variables que están en el enunciado, y ustedes después me van a ir ayudando
para ver cómo las vamos mezclando ahí para uniéndola con todos los elementos necesarios, ¿ya? Entonces, le vamos a llamar mu, el nivel de seguridad. Tenemos el raw, ¿cierto? Tenemos una versión de la infección, que no me acuerdo cuál era el nombre. Tenemos, ¿qué más tenemos? El tiempo de incubación del virus. Pregunta. ¿Alguien levantó la mano, parece? Escuché por ahí el cosito de la mano. Bueno, a lo mejor sí que... perfecto, y esos creo que son los que teníamos, sí, eran 5. 1, 2, 3, 4, 5 total population. Sí. Profe, las variables las saca de esa así, de acá arriba, donde dice variable. Perfecto, acá ya tenemos todas las variables. Entonces ahora viene la parte difícil de los sistemas dinámicos, porque es justamente ver cómo unimos todas estas cosas. Así que, no sé si hay algún voluntario que quiera ir haciéndolo conmigo e ir reflexionando a ver cómo lo hacemos. ¿Les parece? ¿Quién quiere hacerlo? Para no hacerlo yo, porque si no tendría ni una gracia. Voy a hacer el primero yo y después lo hacemos con usted, ya para mostrarle. Partamos con el más sencillo, que es los infectados para pasar a recuperados, ¿ya? Para pasar de infectado a recuperado, en realidad lo único que tengo que hacer es infectarme, ¿cierto? Y no hay ninguna de estas variables que influya en ese paso, ¿sí? Porque una vez que ya estoy infectado, ya pasé por la incubación, el tiempo de incubación, ya pasé por la duración de la infección, ¿cierto? El mu ya no me pega porque ya me infecté, el ro tampoco me sirve, la población total tampoco ya porque eso no sirve para la primera etapa, ¿cierto? Para los primeros estados, pero la infección de la duración sí puede hacer algo, ¿cierto? Obviamente una vez que me infecto, después hay una cierta duración en tiempo con la cual yo paso a estar recuperado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos por defecto dos cosas. Una, que tenemos una conexión entre la infección de la duración y mejorarnos, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a unirlo con una flecha. La flecha la saqué acá arriba. Recuerden, flecha, no flujo. Una flecha. Y también sabemos que la cantidad de personas que pasan de infectados a recuperados no solo depende de cuánto dura la infección, sino que también depende de cuántos infectados hay, aunque parezca lógico. Y para eso también tenemos que hacer la conexión, desde infectados hacia el flujo, el get better, ¿cierto? Vamos a poner ahí. Fíjense que acá los arcos salen como súper bonitos, entonces es súper fácil hacerlo. Hay una variable que se me olvidó poner, que era la tasa de letalidad, ¿ya? Así que la voy a poner por aquí. Fatality rates. Y esa tasa de letalidad también nos sirve. ¿Por qué? Porque una vez que yo estoy infectado, habíamos asumido que teníamos una tasa de letalidad del 4%. Entonces, con un 4% de probabilidad, por decirlo de alguna forma, vamos a pasar aquí, ¿cierto? Y con un 96% de probabilidades, que es lo restante, nos recuperamos, ¿cierto? Entonces, obviamente necesitamos ese fatality rate para poder determinar la expresión que va acá. Recordemos que lo que tenemos que hacer ahora, que ya identificamos todas las variables que inciden en este flujo, es asumir la ecuación que va a modelar esa condición, ¿cierto? Ese flujo. ¿Cómo lo hacemos? Acá arriba tenemos un apartado que dice ecuación. Voy a ver si puedo agrandar esto. Sí. Ahí, se ve mejor. Acá arriba tenemos este botón que dice ecuación. Entonces, si yo hago clic acá, fíjense que se me prenden todos en negrito, ¿ya? Cuando se me prenden en negrito es porque no hay ninguna ecuación puesta y tiene que ser puesta para poder correr la simulación. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacerlo con el Get Better, ¿cierto? Entonces hago clic en Get Better y se me abre esta ventana. Perfecto. Fíjense que acá, bueno, hay muchas opciones, pero en general, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos el nombre, acá tenemos que poner la ecuación que queremos utilizar para modelar ese flujo. Acá tenemos algunas de las funciones típicas de Benzil,
como los delays, el valor absoluto, un exponencial, por ejemplo, acá hay un if, logaritmo natural, máximo, el mínimo, el módulo, etc. ¿Ya? Y acá tenemos todas las variables que conectamos acá, que conectamos aquí, ¿se fijan? Teníamos el infectados, el fatality rate y el infection duration, que son justamente los que están acá. ¿Se fijan? Ah, yo le puse infectados y ya, no importa, lo se entiende. Entonces, obviamente la ecuación que está acá, dado que tenemos esas conexiones, esa ecuación que pongamos acá tiene que incluir a todas esas variables. ¿Cuál va a ser en este caso? Ya, yo se las voy a proponer y ustedes me van a decir si les parece o no. ¿Ya? Lo primero que vamos a decir es lo siguiente, es 1 menos el fatality rate, ¿cierto? Es decir, el 96%, con 96% de probabilidades, yo paso para acá, ¿cierto? Eso es la pura probabilidad. Recordemos que el flujo mueve agua, ¿cierto? Siempre tengan en mente la metáfora hidráulica, como la conversamos ayer. Entonces acá tiene que pasar agua. Entonces, lo que tengo que tener acá como unidad de medida es agua, por decirlo de cierta forma. Obviamente acá estamos con personas, entre comillas, porque no tenemos personas, ¿se fijan? Pero lo que tenemos acá es la probabilidad de pasar por acá. Perfecto, tenemos la probabilidad. Ahora tenemos que hablar de las personas, o de la proporción de personas, ¿cierto? Que hay pasando. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, obviamente, esto tiene que estar multiplicado por algo, ¿cierto? Porque estamos hablando de una probabilidad, necesitamos llevarlo digamos, a personas, ¿cierto? Entonces, obviamente, acá lo vamos a multiplicar por la cantidad de infectados. Si hay 100 infectados, y la probabilidad de recuperarse es de un 96%, entonces deberían pasar 96 personas. 96% por los infectados. ¿Se fijan? Estamos bien. Pero nos queda todavía la duración de la infección, porque una vez que me infecto, no paso automáticamente a estar recuperado, ¿cierto? Tengo que esperar lo que demore esa infección. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar toda esta expresión por 1 dividido en la duración de la infección. ¿Por qué? Porque si la infección de la duración dura 14 días, lo que estoy diciendo es que cada 14 días, con un 96% de probabilidad, va a pasar un infectado. Si la infección durara un día, entonces en realidad estos pasarían prácticamente todos. ¿Se fijan? Porque quería 1 sobre 1. Y tiene sentido porque nuestro paso de tiempo, o nuestra unidad de tiempo, no nuestro paso, sino que nuestra unidad de tiempo está en días. Entonces pasa directamente. Y con eso ya tenemos la expresión. Ahora uno podría decir, mira, ¿sabes que yo tengo una expresión que puede ser mejor que esta? Perfecto. Esta no es una expresión, si ustedes se fijan, como escrita en piedra. Es una forma de representar el flujo. Recuerden que el sistema dinámico, y esto lo conversamos, y siempre tengan en cuenta que el sistema dinámico tiene un nivel de abstracción muy alto. Por lo tanto, las relaciones, en este caso las ecuaciones que nosotros utilizamos, generalmente tienen estas simplificaciones. Y acá no estamos hablando de personas, acá estamos hablando de un flujo de algo. ¿Se fijan? Entonces no es tan directo como si tuviéramos un modelo de eventos discretos, donde acá claramente todo esto no tendría ninguna ¿cómo se llama esto? Ningún sentido. ¿Por qué? Porque si tuviera un modelo de sistema de eventos discretos, lo único que tendría que hacer es ponerle un delay o hacer algo así como un servidor, cualquier cosa para retrasar esto, y ahí voy calculando las probabilidades y todo, ¿cierto? Creo que hay una pregunta. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Y cómo limitamos que la duración de la infección no sea 0 para que no se determine? No, eso no va a pasar porque la duración de la infección se la damos nosotros. Es un parámetro. Y nosotros en el enunciado dijimos que la duración de la infección era 10 días. ¿Te fijas? Entonces no vamos a tener ese problema. Si le ponemos 0, nos estaríamos disparando en los pies, obviamente. Ahí se determinaría la función. Buena observación de todas formas. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahí estamos, con esa. Sigamos con otra. Veamos, por ejemplo, ahora una que sea más o menos fácil. La que está acá, el pass away. La de pasar de infectado a fallecer. Ya, ¿quién me quiere ayudar acá? ¿Quién se la juega? Pues si se los digo yo va a ser muy fácil. Pero la idea es que lo aprendan aquí. Si no, me van a obligar a sacar a alguien ahí al azar. Y Álvaro, encendiste tu micrófono. Ya, yo lo intento. Ya, eso. Vamos, así se aprende. Democráticamente se paró. Ya. Antes de la democracia salió Pablo para salvarlo. ¿Ya? Ya.
¿Cuáles son las variables, digamos, variables, flujos o incluso estados que pueden influir en que una persona pase a estar infectada a fallecer? Primero identifiquemos las variables que influyen. ¿Cuáles influyen acá, en este flujo? De infectado muerto. ¿Sí? ¿Cuáles influyen en este flujo? Ya veíamos que para pasar de infectado a recuperado teníamos tres cosas. Uno, la cantidad de infectados, lógico. Dos, la duración de la infección. Y tres, la tasa de letalidad. ¿Cuáles serían en este caso? Yo creo que también influyen las mismas. Las mismas, ¿cierto? Sí, La infección, la duración de la infección, sí, estamos de acuerdo. La tasa de fatalidad, también. Y los infectados, también. ¿Y se puede perfecto. poner recuperado? Como que se ¿Cómo? vuelven a infectar. Ya, esa es una buena pregunta. Se puede, y esa es una derivación, otra derivación del modelo SIR. Recuerden que el modelo SIR es susceptible, infectado, recuperado, ¿cierto? Acá tenemos otra derivación que es susceptible, infectado, recuperado, pero agregando exposición y fallecimiento. Y hay otras derivaciones, acá uno lo puede complejizar todo lo que quiera, donde efectivamente los recuperados pasan a ser susceptibles de nuevo después de un periodo de inmunidad, ¿ya? Yo no lo quise hacer así, en este caso, porque según lo que entiendo, quizás me equivoco, pero hasta donde tengo entendido todavía no se conoce a priori, o no a priori, sino que a posteriori, cuál es el periodo de inmunización que entrega el contagio del virus, ¿ya? Entiendo que hasta el momento no se sabe, si me equivoco, alguien cuénteme, por favor, pero por lo que yo tengo entendido no se sabe todavía. Yo había leído, profe, que es un año. ¿Un año? Un año después de estar infectado, tu sistema Ya. inmune se autoinmuniza. Claro, pero hay una cierta probabilidad. Yo conozco gente que se ha vuelto a infectar en periodos relativamente cortos y, claro, obviamente estas cosas siempre dependen de cada persona, pero sí, efectivamente todavía no se conoce como ese dato a ciencia tan exacta. Y lo otro es que se complejiza bastante. Entonces yo lo quise dejar así por ahora para no alargarlo mucho. Pero es buena la observación en todo caso, Álvaro, porque efectivamente podría pasar de recuperado. Y de recuperado no pasaría para acá, porque antes de estar acá tengo que haber pasado por acá. ¿Te fijas? Entonces, en Sí. realidad del recuperado yo me iría al susceptible, o al susceptible. Me partiría todo. Ya. Buena. Ya, tenemos las tres variables. Perfecto. Vamos a ver la ecuación. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? Dejar si puedo poner esto más acá. Partamos con lo primero, la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad entonces de pasar de infectado a fallecido? Lo primero es la tasa de letalidad, ¿cierto? Tasa de letalidad. Perfecto. Antes teníamos 1 menos la tasa, ahora tenemos la tasa, ¿cierto? Entonces, cuando lo sumo es como los pesos de los pads en simio, ¿se acuerdan? Creo que hay unas preguntas, déjenme ir al chat. La misma variable de infectado menos 1, fatality rate por infectado. Efectivamente, ¿cierto? Tenemos la probabilidad y ahora necesitamos la cantidad de personas, que son los infectados, ¿cierto? Y, igual que antes, tenemos la duración de la infección, por 1 sobre la duración, por lo mismo que decíamos anteriormente. Entonces, en realidad, la expresión es prácticamente la misma, solo que ahora no tenemos 1 menos la tasa de letalidad, sino que es la tasa de letalidad directamente, ¿cierto? Y con eso se me da el 4% para acá y el 96% para acá, después de haber transcurrido todos sus periodos. Bien, súper. Entonces, antes de seguir, les quiero mostrar algo que se me olvidó mencionarles. Si yo hago clic en flechas y después yo toco, por ejemplo, o antes de decirles cómo hacerlo, fíjense que la infección de la duración, volvamos a la ecuación, me juega ¿cómo se dice? De manera inversamente proporcional, se me olvidó la palabra, porque si la duración de la infección, como está dividiendo toda esta expresión que se está multiplicando, si es muy alta, entonces esto en realidad va a ser un valor muy pequeño, ¿cierto? Si la infección de la duración es muy baja, este valor va a ser muy alto, ¿cierto? Entonces en realidad, como está en el denominador, me va a jugar de manera inversamente proporcional. Entonces, si es que la duración de la infección aumenta, el flujo de acá debería disminuir, ¿cierto? Por lo tanto, acá debería haber un signo menos, ¿cierto? La polaridad, lo conversamos ayer. Para poner la polaridad, hago clic en la flecha, acá arriba,
luego clic en la flecha donde quiero poner la polaridad, que en este caso esta de aquí, clic derecho, perdón, y me sale esta ventanita. Y acá, polaridad, pongo un signo menos, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a hacer lo mismo con todo lo otro. Acá Profe. este sería, dime. ¿Y se puede simplificar un poco la ecuación? En vez de poner el 1, poner lo que va multiplicado dentro del paréntesis, algo así. ¿Cómo lo entendí? ¿Podemos ver la ecuación? ¿Cuál? ¿Pasta away? Cualquiera de las dos, creo que sirve. Por ejemplo, el paréntesis tiene un 1 dividido en la duración de la infección, ¿Sí? pero poner el fatality rate y los infectados dentro en vez del 1, y eso dentro de otro Déjalo así. paréntesis. Claro, y poner lo que va multiplicado dentro de otro paréntesis, algo así. Sí, 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 lo mismo. No afecta como en la redacción. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo quise poner así para diferenciarlo, ¿cierto? Para no dejarlo todo mezclado. Pero es exactamente lo mismo, proporcional. Sí. Gracias, profe. Ok. Y entonces sigamos viendo. Fatality rate, si es que aumenta la tasa de letalidad, obviamente es mayor la cantidad de gente que muere, entonces polaridad positiva. Lo mismo con la cantidad de infectados, mientras más son, obviamente más muertos hay. Lo mismo acá, fíjense en el get better, acá obviamente este es positivo. Y acá también vamos a tener que esta relación es negativa. Y aquí también es positivo. Fíjense en lo que tenemos acá. Si la cantidad de infectados aumenta, la cantidad digamos, este flujo también va a aumentar, porque están relacionados de manera directa. Y si es que este flujo aumenta, voy a sacar más cosas de este stock, ¿ya? Imagínense esto como la tina, ¿cierto? Esta es la tina, acá está la llave de agua, el agua que entra, y esta es como el hoyo por donde está el tapón, donde sale el agua. Entonces, si yo empiezo a sacar más agua, obviamente los infectados van a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si aumenta los infectados, aumenta la cantidad de agua que saco, y si aumenta la cantidad de agua que saco, hay menos agua acá. ¿Se fijan? Entonces partí con un más y terminé con un menos. Por lo tanto, hay un ciclo de balance acá, un loop de balance. ¿Cómo pongo ese loop? Acá arriba dice texto, toco donde quiero poner el loop, acá, y le pongo, en este caso, B de balance, y el bucle, fíjense que va desde la izquierda a la derecha. Entonces pongo bucle derecha. Y ahí me queda el bucle, ¿cierto? Incluso le podría poner un texto abajo. Si hago clic acá, de nuevo con un texto, le voy a poner aquí recovery, ¿cierto? Acá lo voy a dejar en blanco para que no me ponga de nuevo loop, porque si no se ve raro. Y se lo voy a poner en itálica, en cursiva, para que se vea mejor. Entonces fíjense que ahí me quedó el recovery. Y son objetos que son aparte, ¿se fijan? Y lo voy a poner aquí donde quiera. Siempre les recomiendo poner el nombre del loop, ¿ya? No siempre se hace, pero generalmente es recomendable hacerlo para entender cuál es la lógica que hay por detrás, ¿ya? Perfecto. Ya tenemos toda esta parte lista. La parte más mala del modelo, ¿cierto? La más terrible. Ahora vámonos con la parte no tan terrible. Dice Fabián, entonces no es necesario poner la flecha del flujo en sentido contrario, solo con el bucle basta. Entonces no es necesario poner la flecha del flujo en sentido contrario. No entendí tu pregunta. Como que el flujo fuese hacia acá, de recuperado hacia infectado. Estoy grabando, ¿no? Sí. Creo que se refiere a que en los ejemplos la flecha estaba como formando un círculo. Dice si es necesario poner ambas flechas, algo así. Te refieres a las dos conexiones que están acá, ¿cierto? Esa de aquí, perdón, esa de aquí y de aquí devuelve, ¿no? Creo que eso está preguntando. ¿Eso, Fabián? Sí, ya, buena pregunta, pero no, recuerda que esto es un diagrama causal. Si bien el diagrama causal te va a definir casi la totalidad de la lógica del modelo, no tiene por qué ser exactamente igual, digamos de manera, hablando puramente del diagrama, porque en realidad tú sí tienes esa flecha, porque, digamos, nosotros pusimos esta flecha, ¿cierto? La que ha infectado recuperado, pero también tenemos la de recuperados e infectados. Recuerda que esto lo único que te dice es si es que hay una relación causal. Y efectivamente acá está, porque este es un flujo, ¿cierto? Y esta es una tina, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo aumento el flujo de salida de esa tina, esto va a disminuir. Entonces, está esa relación causal de manera implícita. No necesito poner una flecha de vuelta, ¿ya? Podría ponerla, pero no tiene sentido, porque de hecho tendría que ingresar dentro de infectados el get better en la ecuación, porque tendría esa flecha, entonces estaría obligado a hacerlo. Y obviamente eso no tiene sentido.
el hecho de que esto sea un flujo y esto sea un stock, automáticamente, de manera implícita, te modela la flecha de vuelta. ¿Ya? Es una buena observación en todo caso. Pero está de manera implícita, como les decía. Entonces vamos viendo porque si no nos va a pillar el tiempo. Sigamos viendo la siguiente, que también es sencilla. Y aquí, ¿quién se la juega de nuevo? Vamos con el exposed. ¿Cómo pasamos de estar expuesto a estar infectado? ¿Qué variables tenemos? Tenemos la población total, el mu, el rho, la duración de la infección, la incubación del virus. Y antes de que me respondan eso, tengo que mostrar algo que se me olvidó. Volvamos a nivel, aquí, perdón, a ecuación. Y fíjense que infectados, que recuperados me sigue quedando en negro y muertos también, a pesar de que ya están los flujos puestos y no ha pasado nada. Entonces, por lo que me está diciendo esto, porque está en negro, es porque si yo hago clic en recuperado, fíjense que automáticamente tengo el get better, eso es de manera automática, así que en realidad casi nunca hay que modificar las ecuaciones de los stocks, pero fíjense que en valor inicial no hay nada, por eso me sale negro. Entonces, obviamente al principio vamos a asumir que no hay ningún recuperado, porque todavía no hay infectados, y tampoco hay muertos. ¿Ya? Estamos asumiendo que parte vacío esto. Con los infectados vamos a hacer algo distinto, porque, perdón, no, con los infectados no. Vamos a asumir también que es cero. ¿Ya? Vamos a asumir que todavía no hay nadie que esté infectado, vamos a asumir que hay un expuesto, y eso nos va a dar toda la dinámica. ¿Ya? Pero es importante que modifiquemos los valores iniciales de los stocks. Ahora sí volvamos al expuesto. ¿Quién me quiere ayudar acá? ¿Cómo paso de expuesto a infectado? ¿Algún voluntario? Si no, aplicamos la democracia como dijeron por ahí. Democráticamente, como dijo Pablo. Ok, a ver, alguien que no haya comentado otras veces. A ver. Erwin, ¿estás por ahí? Estoy sin audífono, Fabián. ¿Sin audífono o sin micrófono? Ah, bueno, el audífono tiene micrófono, sí. Ya, sí. Me costó ver esa relación causal. Ya, pues, a ver, Erwin, ¿te animas? Parece que no está Erwin. Felipe Díaz, ¿estás por ahí? Ahora es donde todos se esconden. Franco, Aquí estoy, profe. ¿alguien habló? A ver. Ya, Franco, perfecto. Ya, vamos, Franco. Ahora voy a aprender a hacer esto. Ya. Entonces, ¿cómo pasamos de expuesto a infectado? Primero, identifiquemos qué variable necesitamos. El virus incubation time. Ya, la incubación, ¿cierto? Sí. El RAW creo también. El RO. Sí, el número de El- reproducción. el- ya, recuerda, ojo con esto, recuerda que susceptible es la persona que no está contagiada. Expuesto es el que Ah, ya ya. está contagiado, pero que todavía no lo sabe. Ya. E infectado, el que está contagiado, ya lo sabe. Entonces, el RO, No, en iría resumen, para el RO nos afecta susceptible acá. a... Sí, claro. Exactamente, exacto. ¿Cuál más? Mm, ¿De qué depende lo que pase por este flujo? Ya, ¿estamos de acuerdo? El virus, o sea, el tiempo de incubación, perfecto. Hay algo que es más básico todavía. que se me ocurre el total de la población, pero también sería para susceptible. Claro, el total de la población no nos afecta acá, porque en realidad lo que pasa de expuestos a infectados son justamente los expuestos. Sí. Por lo tanto, esa es la relación que nos hace falta, Ah, los ya. expuestos, ¿cierto? Ujú. Porque para yo pasar de expuesto a infectado, tengo que estar expuesto, Ah, lógico. pero cuando yo Parece, agarro parece- esa, es la cantidad de expuestos. claro, recuerda que esto es un stock, una acumulación. Acá Ah, se ya. va acumulando una cantidad de gente, ¿cierto? En Perfecto. cada uno de estos stocks. Entonces acá voy a tener en algún momento, no sé, 200 personas. Ujú. Y de esas 200 personas, al cabo de cierta cantidad de tiempo, es decir, los periodos de incubación, van a pasar a infectados. ¿Te fijas? Entonces, en realidad, esas son las únicas dos variables que necesitamos. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Cómo nos quedaría la ecuación del get sick? Sería Primero, fíjate que tenemos esas dos variables. ¿Cómo nos quedaría? cantidad de expuestos por el tiempo de incubación. ¿Por el tiempo de incubación o por 1 sobre el tiempo?
Eh, creo que 1 sobre el tiempo, porque no todos Sí. se infectan. Es 1 sobre el tiempo por lo mismo que decíamos antes, ¿sí? Porque porque si yo le pusiera tiempo, recuerda que este es un flujo, ¿ya? Entonces esta es una manera de modelar esto. Entonces si yo dijera que en realidad lo que va a pasar por acá es la cantidad de expuestos por la duración del virus, fíjate que me va a quedar algo súper raro, porque me queda, Cantidad cuando por uno hace tiempo. el análisis dimensional, claro, me queda personas por, digamos, personas por días. Entonces eso es como raro. En realidad, digamos, personas por días, no personas dividido días. Lo que nosotros queremos es personas dividido días, ¿cierto? Claro. Entonces, como es un flujo, necesitamos poner 1 sobre la tasa, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Súper. Ya, Y el expuesto, obviamente, valor inicial 0. Perfecto. Muchas gracias, Franco. hágase usted. Ya, chicos, veamos. ¿Quién sigue aquí? ¿Quién se anima? A ver, Mauricio Moraga. Tú estabas trabajando con sistemas dinámicos, ¿no? Kira Mu, vamos al enunciado. ¿Eh? Ya se me olvidó. Tantas letras que se me olvidó. Mu es el nivel de seguridad. Recordemos que Mu está entre 0 y 1 y nos dice 0 si es que la persona no toma ninguna medida de seguridad y 1 si es que es muy restrictiva en sus libertades. Prácticamente que se queda encerrado en su pieza todo el día durante un año. Hola, profe, ¿cómo está? Hola Mauricio, bien, gracias tú. Bien, bien, que vi que me Qué nombró. bueno. Es que lo que pasa es que justo se me había apagado el computador porque se me descargó, no me había fijado, y ahora conecté el cargador al notebook, entonces Ah, quedé ya. colgado. No, o sea, vi el primer ejemplo, pero el segundo que hizo el compañero que no vi dónde quedaron. Entonces, ¿qué me va a preguntar para poder...? Ah, ya, entonces con mayor razón me va a ayudar a hacerlo, porque así te vas a ayudar Sí, a reenchufarte la clase. sí, No, lo sí, que te sí, digo es obvio. que modelemos el flujo que está acá. Pues ya tenemos este flujo, ya tenemos este otro, tenemos este, ahora modelemos el get exposed. Entonces, Ya. lo primero que tenemos que hacer, y esta es tu tarea, es decirme cuáles son las variables que influyen en que una persona pase de estar susceptible a expuesta. ¿Cuál de todas estas variables que tenemos en nuestro modelo? Te voy a dar una pista. La tasa de letalidad no tiene nada que ver acá, No, obviamente, porque recién estamos hablando de susceptible a expuesto. la cantidad de personas, Y ya, sí, perfecto. para que esté susceptible a expuesta. Ahora, ¿Sí? muy raw, no me acuerdo qué era. Mu es el nivel de seguridad, es decir, es un parámetro que estamos asumiendo entre 0 y 1, donde 0 es que la persona no toma ninguna medida de Sí, seguridad y 1 es que toma muchas medidas de es como seguridad. que se lava mucho las manos, que está con 1000 Claro, mascarillas, ya. exactamente. Esa también influye bastante Lógico. de ser imposible. Y raw, ¿qué era? Disculpe, profesor. Rho es la intensidad de la enfermedad, digamos, del contagio. Esa es la tasa de contagio entonces. ¿La probabilidad de que te No es, contagies o no? no es la probabilidad de contagiarse, es una medida de intensidad. Es un poco raro ese concepto, es un concepto más clínico, pero es como la intensidad, mira, Ah, está sí, acá. es como qué tan contagioso es, algo así. Claro, sí, Ya. exactamente, mide la intensidad de la infección. Sí. ¿Esa? ¿También está? Sí, sí, esa también es. De hecho, las Ya, tres, perfecto. Total Population, Mu y Rho. Pero Rho, eso depende de la densidad del virus. No sé ¿Ya? si influye mucho en eso. De hecho, es que le digo, porque justo hoy día estuve hablando, vio que estoy haciendo algo similar, pero con pulgas. Claro. Entonces, habían tipos de pulgas que dependían de la densidad de la pulga y otros dependían de la población. No sé si me explico. Ya, Que, ya, que, ya, ya, ya. entonces aquí en este caso sería como la densidad del virus. Ya, Y si es sí, es así, cierto. influye bastante. Sí, sí, ya, es cierto. Pero obviamente eso ya se escapa de las Sí, variables que obvio, estamos obvio, trabajando. obvio. Sí, Sí. sí. No, pero es cierto en todo caso, es verdad. Como le he dicho siempre, esto se puede complejizar mucho No, más. sí. Pero obviamente Y de verdad que es sí. cierto, buena observación. Ya, entonces dijimos Musi, Rossi, El total de ¿quién la más? población. El total de la población, ¿nadie más? ¿Ninguna otra? A ver, virus, incubación, infección. La ¿Qué pasa con el duración de la resultado? infección Exacto. ¿Sí? también influye ¿Sí? en la gente que se expone, porque mientras más dura la Exacto. infección, más también van a ser la exposición.
Entonces diríamos que los infectados también influyen, ¿cierto? Sí, po. Porque De obviamente veras, para de veras pasar, que esto de aquí para allá, sí. claro, ya, esos son todas, exactamente. Ujú. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, para que no nos quede una cosa llena de flechas todas cruzadas entre todos, porque fíjense que nos va a quedar una de aquí para acá, de acá para acá, para acá, esta por acá, va a quedar la escoba. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a generar una nueva variable, la voy a poner aquí, va a ser una variable auxiliar, y que le vamos a llamar tasa de contacto infecciosa, cualquier cosa, infectious contact rate, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente aquí vamos a hacer llegar todas las variables que justamente nos decía Mauricio recién, y de esta vamos a salir al getExpose, ¿ya? Esa es una forma un poco más estilosa de modelar, estilosa literalmente, en el sentido del estilo del modelo, porque si no nos quedan todas las flechas entrecruzadas y se ve feo. Y así sucesivamente, cada vez que encuentre una variable la cual puede contener muchas otras y esa influir en otra, así mismo, Sí. ¿cierto? Yo se lo recomiendo por una cosa de ¿cómo se llama esto? La palabra que dije recién, de estilo, literalmente. Porque esto es un modelo pequeño. Hay modelos que son enormes, y imagínense muchas flechas entrecruzadas, se ve raro. De hecho, bueno, veámoslo al tiro. Hay uno que hicieron en Perú que es increíblemente grande y se ve muy raro sobre Sí, el po, tema se del ve COVID. raro. De hecho yo lo vi, fue como, ¿qué es esto? ¿Cómo se lee? Es peor que eso, yo creo. De verdad que sí. Este es el mío, y fíjense que se ve enredado. Por eso yo tuve que ponerle colores y tuve que separarlo. Pero claro, ya llega un punto que tienes tantas cosas que al final no puedes hacer mucho. Entonces ahí juegas con los colores y todo. ¿Ya? Pero para que no les pase eso, les recomiendo hacer este tipo de cosas. ¿Ya? Ya. Pero Entonces, llega acá un tenemos. punto donde es inevitable, ¿cierto? O sea, Sí, ya, totalmente. entiendo. Ya. Sí. Gracias, profe. Ya, ok. Ya, entonces vamos viendo. La tasa de contagio obviamente aumenta si es que aumenta el RO, disminuye si es que aumenta la medida de contagio, ¿cierto? Si es que la infección de la duración aumenta, obviamente la tasa de contagio va a aumentar, ¿cierto? Lo mismo con los infectados. Ahí sí, infectados, más, ¿cierto? Si la cantidad de población aumenta, vamos a ver qué pasa con la tasa de infección, ¿ya? Y finalmente salimos al famoso getExposed. Perfecto. Y obviamente mientras mayor es la tasa de contagio, mayor es la cantidad de gente que se va exponiendo. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de esta tasa de contagio? O antes que eso, hagamos lo más sencillo. Partamos con lo más fácil. La del getExposed. ¿Cómo nos va a quedar el getExposed? Más o menos fácil, ¿cierto? Ahí nos faltó el susceptible aquí. Vamos a ver ahí. La del getExposed es fácil porque vamos a tener los susceptibles, es la cantidad de gente que se puede contagiar, por la tasa de contagio. Perfecto, así es sencillo. Pero ahora esta que es más difícil, la tasa de contagio infecciosa. ¿Cómo nos queda esta expresión? Y esta expresión es súper difícil, así que no espero que nadie se la sepa, porque es un par de supuestos que hay que hacer ahí. A ver, una pregunta. La relación entre la población total y la tasa. Acá está, pues. La población total y la tasa. ¿Sí? Ya, vamos viendo entonces. ¿Cómo nos quedaría esta expresión? ¿Ya? Esta expresión es difícil, no espero que nadie se la sepa, porque hay hartos supuestos que hay por detrás. Pregunta, ¿pero no lleva ese más? Ya, es que sí, es verdad, pero es que no lo quise poner al tiro porque quiero que escribamos primero la ecuación para que entiendan por qué en realidad lleva un menos. Y ahí les tiré un tip. ¿Ya? Partamos con lo primero, lo más sencillo, la tasa de contagio. Lo primero es lo siguiente, esta es la tasa de contagio, ¿ya? La tasa, entonces tiene que ser un valor entre 0 y 1, ¿cierto? Ya, lo primero, lo más sencillo, el nivel de seguridad, ¿dónde está? El mu, ¿sí? Dijimos, si es que mu es 0, quiere decir que la persona no tomó ninguna medida, por lo tanto se va a contagiar, ¿cierto? Si es que mu es 1, quiere decir que la persona básicamente se encerró en el baño un año y no se va a contagiar, ¿cierto? Entonces, en realidad, esta tasa, digamos, esta tasa de contagio aumenta cuando el mu disminuye, ¿sí? Si es que el mu es 0, es decir, si la persona no hace nada, entonces la tasa de contagio va a explotar hacia arriba, ¿cierto? Entonces, en realidad, vamos a tener
para hacerlo más sencillo, 1 menos mu. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si mu es 0, entonces en realidad va a pasar todo lo que tenga que pasar. Por eso es el 1 menos mu. Nos quería 1 menos 0. Podríamos haber planteado mu de la otra forma. Mu en realidad con 1, donde la persona no hace nada, y con 0, donde hace mucho, pero como que no tenía mucho sentido. ¿Ya? Entonces, por eso, esta relación es negativa. ¿Ya? Perfecto, tenemos entonces el nivel de seguridad de la persona. ¿Ya? ¿Por quién más entra a la ecuación? Bueno, los infectados, ¿cierto? Obviamente, la tasa de contagio va a depender de los infectados y de manera directa, como ya veíamos, ¿cierto? Ahí tenemos un signo más. Pero recordemos que esto es una tasa, ¿cierto? Entonces, si yo pongo la cantidad de personas acá, fíjense que me queda una tasa. Las tasas son siempre adimensionales, no tienen una dimensión. Y multiplicado por una cantidad de personas, voy a tener algo adimensional por personas, lo que me da personas. Y eso no tiene sentido, ¿cierto? Tengo que quitarle la dimensión a esto. ¿Cómo le quito la dimensión a eso? Sencillo. Lo divido por el total de la población. Entonces, ¿qué quiero decir? Si es que teníamos 1000 personas en nuestra población y hay 500 infectadas, en realidad la tasa de contagio es súper alta, porque vaya a tener al tiro un 50% de probabilidades de infectar, por decirlo de manera bien rápida. ¿Se fijan? Entonces ahí ya tenemos algo adimensional por algo adimensional. Perfecto. Estamos bien hasta ahora. ¿Qué más tenemos? Hice clic donde no tenía que hacer clic. Nos queda, fíjense, nos queda el mu ya lo tenemos, el infectado ya lo tenemos, el total de la población ya lo tenemos, y nos queda la duración de la infección y el Rho. ¿Ya? Hay alguna expresión que hay que agregar acá. Y esta expresión es difícil, porque este ya es algo más ¿cómo se llama esto? Más clínico, digamos. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cierto? Hay un factor, que es el que nos falta, que para simplificarlo llamémosle beta, por algún momento, ¿ya? Y el famoso beta es lo que se conoce como el Rho por el gamma, ¿ya? El Rho por el gamma, ¿cierto? Pero el gamma, ¿dónde está el gamma? Aquí está, el gamma, que es el tiempo de duración de la infección. Entonces, una cosa es el número de reproducción y la otra es el tiempo de duración de la infección. ¿Ya? Entonces, mientras mayor es el número de reproducción, si es que el virus es más intenso, entonces obviamente la tasa va a aumentar. Y si es que el tiempo de duración aumenta, entonces obviamente eso también va a aumentar los contagios, ¿cierto? Imagínense que el virus durara, no sé, 2 meses en el cuerpo, ya estaríamos con, no sé, 100.000 casos diarios, quién sabe, ¿se fijan? Entonces, eso va también en la expresión, el número de reproducción Rho por el gamma, ¿ya? Pero el gamma, habíamos dicho, o no lo habíamos dicho todavía, el gamma, no lo habíamos dicho, el gamma es un número, ¿cierto? Es un número. Y ese número, ¿cuál era? El gamma siempre es 1 sobre la tasa de infección, es decir, 1 sobre la cantidad de días que dura la infección, ¿cierto? Entonces, en este caso, como tenemos Rho por gamma, ¿cierto? Y el gamma sabemos que es 1 sobre la duración de la infección, entonces nos queda Rho dividido sobre la duración de la infección. ¿Ya? Yo insisto, eso es como un término ya más clínico, por eso obviamente no esperaba que lo supieran, pero se los comento para que lo conozcan. Entonces tendríamos el Rho dividido en la duración de la infección. Duración de la infección. Por eso no le había puesto las polaridades a la flecha, justamente para hacer esa distinción. ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí ya sí me queda distinto. Y ya tengo la tasa. Entonces dijimos que el mu afecta de manera negativa, ¿cierto? El mu afecta de manera negativa. Y entonces la infección de la duración, como estaba en el denominador de uno de los multiplicadores, también es negativa, ¿cierto? Perfecto. Y ahí tenemos lista entonces la tasa de contagio infecciosa, ¿sí?
Y finalmente terminamos con los susceptibles, perdón, que en realidad lo único que tenemos que hacer acá es poner el valor inicial, y el valor inicial generalmente se hace como, se me olvidó poner la flecha, que va para acá. Perfecto. Aquí sí. Va. Este va a partir con el total de la población, ese es el valor inicial. Generalmente le ponemos menos 1. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que hay una persona expuesta, ¿cierto? Por eso le ponemos el valor inicial 1 a los expuestos. Porque si no hay expuestos no tiene ningún sentido el modelo, ¿cierto? Incluso esta, fíjense que la podría poner aquí. Ahí, se ve un poquito más ordenado, ¿cierto? Perfecto. Y ahí tenemos el modelo. Nos falta llenar los valores, ¿cierto? La población total era 350.000. El mu era 0,1, si no me equivoco. Sí, 0,125 el RO. 0,1. 5 el RO. La duración de la infección era 10. La incubación del virus eran 5 días. Sí, 5 días y 10 días. La tasa de letalidad es 0,04. 0,04 y... ¿qué nos faltaba? Este era 5, este era 10. Sí. Ya, recuerden que al principio del modelo nosotros definimos que la unidad de tiempo era días, ¿sí? Por eso yo le pongo 10 directamente. Si hubiese sido, por ejemplo, en horas el paso del tiempo a mi modelo, entonces debería haber multiplicado esto por 24, ¿cierto? Para llevarlo a días. ¿Sí? Entonces por eso les dije al principio que tengan siempre ojo con el paso del tiempo y traten siempre de usar la misma unidad de medida, sobre todo cuando están hablando de tiempos, si no les queda la escoba. La fecha de total population no va con ningún signo, sí, todas van con signo. ¿Dónde está? Acá. Bueno, a la población total obviamente no hay una relación porque es el valor inicial, así que eso no cambia, pero obviamente mientras mayor es la población total, mayor es la cantidad de gente susceptible, eso es lógico. Y en este caso, de la tasa de contagio, la población total está dividiendo, lo voy a poner aquí en un paréntesis, entonces como está dividiendo, mientras mayor es este, menor es la tasa que está acá, entonces le ponemos negativo, ¿sí? Y creo que están todas con los símbolos, con las polaridades, salvo estas que se vayan a olvidar. Este es un más y este es un menos, ¿ya? Y antes de seguir viendo esas cosas, creo que ya está todo listo. Vamos a diseñar los gráficos para correr nuestro modelo. Para eso nos vamos a ventanas, panel de control, gráficos, y le voy a poner nuevo, para crear un nuevo gráfico, ¿ya? Entonces en este gráfico, en el primer gráfico, quiero que veamos los susceptibles, perdón, los expuestos, los infectados y los muertos, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí a la variable seleccionar, vamos a buscar a los expuestos, doble clic, vamos a seleccionar a los infectados, vamos a seleccionar a los muertos, y para que nos quede todo en la misma unidad de medida y no queden los gráficos como sobreescalados, esto siempre se los recomiendo hacer, pónganle que el mínimo valor en el eje vertical es 0, 0, 0, y en el máximo le vamos a poner 50.000. Obviamente esto lo sé porque yo ya tengo el modelo corrido y con 50.000 nos da bien la escala, ¿sí? Pero eso se puede cambiar después en caso de que lo llegaran a necesitar, ¿ya? Perfecto, entonces le vamos a poner a este gráfico coronavirus, no sé, Dynamics, dinámica, coronavirus, este es un plot 1, ¿ya? Porque vamos a tener dos gráficos. Título le voy a poner coronavirus Dynamics. Y acá estamos imprimiendo el E, el I y el D, ¿cierto? En el eje X voy a tener el tiempo, por ahí está el time. Ahí está, time. Y con eso ya tengo listo el primer gráfico. ¿Sí? Veo una pregunta, ¿eh? De susceptible a get exposed. Susceptible a get exposed. Ah, sí, hay que ponerlo. Al tiro lo pongo. Flecha. Sí, efectivamente esto es con un más. Mientras más susceptible hay, más en la probabilidad de
que me exponga, ¿cierto? Recuperados, ¿qué pasa con los recuperados? Vamos a poner el otro gráfico que entra. Ah, sí, pues ahora vamos a poner ese gráfico. Entonces nos vamos de nuevo a ventana, panel de control, gráficos, y vamos a agregar otro gráfico nuevo, ¿cierto? Y en este otro vamos a agregar justamente las otras variables que no incluimos en el anterior. Entonces lo primero que vamos a hacer es coronavirus dynamics 2, ¿cierto? Entonces acá también coronavirus dynamics, pero acá, claro, voy a imprimir los susceptibles y los recuperados, ¿cierto? Las variables pongo susceptible, que tiene que estar por aquí, susceptible, recuperado, esto va de 0 a 0, y como son 350.000 personas, yo sé al tiro que tengo que ponerle en el IMAX 350. Correcto. Perfecto. Cerrar. Y para poner los gráficos ahora, simplemente lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy acá donde dice objeto ES, hago clic en donde quiero poner el gráfico, por ejemplo aquí abajito, y le pongo acá, salida personalizada, y aquí abajo busco el plot 1, ¿cierto? Coronavirus Dynamics plot 1, correcto. Vamos a agrandar un poquito, lo voy a bajar ahí, y vamos a hacer clic en otra parte para poner el otro gráfico, salida personalizada, Dynamics plot 2, ¿cierto? Entonces aquí ponemos el otro. Para que más o menos del mismo corte. Por ahí. Perfecto. Y ahí tenemos listo nuestro modelo. Probablemente hay algún error por ahí, así que vamos a tener que volver. Pero, una vez que ya está listo, lo único que hacemos es, obviamente, guardarlo. Y acá le ponemos el nombre del experimento que queremos hacer. Entonces le vamos a poner experimento para guardarlo, ¿sí? Esto siempre hay que hacerlo. Y acá tengo dos opciones. O lo simulo directamente, o utilizo la simulación sintética. Síntesis, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Ya lo vamos a ver, así que usémoslo. Le voy a poner correr acá. Y me dice si lo quiero guardar. No, por ahora no. Y fíjense que ahí está el resultado, ¿ya? Bastante dentro de lo esperado. Pero la gracia es que fíjense que me aparecieron estas barritas, ¿ya? Y con estas barritas, si yo las cambio, automáticamente me muestra cómo se mueve la dinámica, ¿ya? Cómo se mueve el lado en base a aumentar o disminuir ciertos parámetros. Entonces, antes de hacer eso, quiero que vayamos a ecuación, nos vayamos a todos nuestros parámetros, los parámetros, ¿cierto? Y pongamos los valores mínimos y máximos para que nos podamos mover. El de la población total, digamos que se va a estar, eso no lo vamos a modificar, así que es lo mismo. Pero sí podemos modificar, por ejemplo, el mu, que puede ir de 0, digamos hasta 0.5, para que no se demore tanto, y le ponemos saltos de 0.05. ¿Bien? El rho, digamos que va de 2 a 2.5, con saltos de 0.1, para que vean cómo cambia todo. La duración de la infección, que va a ir, por ejemplo, de 1 a 14 días, con incrementos de un día. Y la incubación del virus, supongamos que va de 1 a 7, con saltos de un día. Y la tasa de letalidad, supongamos que el virus se pone más mala persona todavía, y va desde 0, ¿cierto? Hacia, ahora lo tenemos en 0.04, digamos que va hasta 0.01, que eso ya es muchísimo, y le vamos a poner salto de 0.01. ¿Serían hartos saltos? Serían 10 saltos. Perfecto. Y ahora sí, corremos. Y ahí, fíjense, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Si es que el virus se pone mala persona, y es decir, la tasa de letalidad aumenta, fíjense que lo que va a pasar si aumenta de 0.04 a 0.05. Fíjense cómo se mueve la cantidad de muertos al pasar de 0.4 a 0.5. También lo pueden ver aquí, en este gráfico que está acá dentro del stock. Si yo empiezo a aumentar aún más, fíjense lo que pasa con pequeños aumentos de la tasa de letalidad. Entonces, cuando alguien dice, mira, yo tengo una tasa de letalidad del 10%, y tú le dices, mira, si tú la bajas al 0.09, es decir, al 9%, miren en este gráfico todas las muertes que nos vamos, entre comillas, a ahorrar. Son hartas, son varios miles. Entonces, es relevante cuando alguien dice el virus perdió fuerza o su tasa de letalidad murió, o disminuyó, perdón. Dijémosla en 0.04. ¿Qué pasa cuando aumentamos el periodo de incubación? ¿Qué me quiere decir que podría pasar? Vamos a probar sus hipótesis. Voluntario. Acá yo no tengo idea con el resultado, así que vamos a hacer pruebas y vamos a ver si es que están en lo correcto. ¿Algún voluntario?
Así es, Fabián. Perfecto. ¿Alguien entonces quiere decirme qué podría pasar si es que yo aumento la tasa de incubación? Perdón, el tiempo de incubación. ¿Qué debería pasar? Con los muertos, con los susceptibles, con todo. Bueno, si aumenta, habrá más contagios. Aumentaría todo. Ya, veamos, probemos esa hipótesis. Vamos a pasar de 5 a 6. Fíjense en el que está acá. De 5 a 6. No sé si aumentó, fíjense que disminuyó. Los infectados disminuyeron en su pic. Los expuestos aumentaron un poquito. Los muertos se mantuvieron en lo mismo, pero se demoró más. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aumento el tiempo de incubación, en realidad no es mucho lo que sucede, por lo menos de 5 a 6. Lo que pasa es como que se retrasa la curva, ¿cierto? Se retrasa un poco, ¿cierto? Se demora en contagiar, lo cual es lógico. Si yo lo aumento a 7, fíjense que aún se retrasa más, pero fíjense que se va aumentando la cantidad de expuestos. Y eso tiene sentido, ¿por qué? Porque como se demora más en presentar síntomas, estoy como contagiando más gente, ¿cierto? Los muertos siguen siendo los mismos, lo que pasa es que llegan más tarde o más temprano, en función de los días. Fíjense ahí qué pasa con los expuestos y los infectados, si es que dura un día, por ejemplo. Encuentro genial estos análisis que puede hacer Benzim. ¿Se fijan? Es como, esta es la gracia del sistema dinámico, esto es como el corazón. La gracia del sistema dinámico es, la pregunta es, ¿qué pasa si giro esta perilla? Eso es lo que busca responder los sistemas dinámicos. Y por eso uno puede hacer políticas públicas con esto. Imagínense un modelo hiper sofisticado de esto mismo, donde tenga muchas cosas más consideradas, y empiezo a girar pequeñas varillas, ¿cierto? Pequeñas perillas, y voy viendo cómo eso impacta en el sistema. Supongamos ahora que la gente dice, ¿sabéis que yo me aburrí de todo? No estoy ni ahí con la mascarilla, el alcohol gel, mételo por donde mejor te quepa y me voy a hacer mi vida, me junto con unos amigos, me voy a carretear y todo. Es decir, esto se va a cero. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que obviamente esto se empieza a adelantar. Pero si yo digo, ya, sabéis que en verdad me voy a cuidar porque esta cosa se está poniendo fea, y me voy con un muy bien estricto, fíjense que en realidad los contagios y todo disminuye mucho, lo cual tiene mucho sentido, porque si la gente se hubiese cuidado mucho desde un comienzo, probablemente nada, no sé si nada hubiera pasado, pero obviamente hubiera sido mucho más suave. Si hubiésemos realmente respetado los distanciamientos sociales, las famosas fiestas clandestinas, el uso de alcantarillas, de mascarilla, de alcohol gel, todo ese tipo de cosas, si hubiese sido mucho más excesivo, probablemente hubiese pasado esto. Algo de este estilo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cuarentenas. Probablemente si hubiesen habido cuarentenas más estrictas y eficientes, cosa que en la práctica no está pasando porque la movilidad no se está reduciendo, quizás hubiese pasado algo así también. Pero, ¿cuál es el costo de ello? ¿Cuál es el costo no solo económico? Obviamente hay un costo económico para el país, y eso es algo que uno analizaría en estos modelos. Hay otro costo que tiene que ver con un costo social o un costo emocional. Tener a la gente encerrada en la casa es muy perjudicial para la salud mental. Sobre todo para personas que no viven en condiciones a lo mejor de poder estar encerrados todo el día unos con otros, o simplemente uno necesita salir. Hay gente que tiene enfermedades, por ejemplo, a mi papá le pasa que es diabético y necesita caminar, y cuando a él le tiran una cuarentena, literalmente lo matan. Entonces, no es como llegar, tirarla y como esperar a que no haga nada y nos quedamos todos encerrados, pues salimos a la vida como si nada. Hay relaciones causales que están jugando por detrás, ¿se fijan? Entonces estos modelos me permiten justamente analizar eso. Ahora a un nivel mucho más macro. Acá yo no tengo personas, no tengo interacción de personas, lo estoy viendo a un nivel macro. Entonces, volvamos esto al 0,1 que está. Y aumentemos la duración de la infección. Acá esto va a afectar mucho. Fíjense que qué pasa si yo lo aumento a 11. Fíjense que obviamente esto empieza a aumentar cada vez más, ¿cierto? Y si yo lo empiezo a disminuir, fíjense que incluso la cantidad de infectados en algún punto no supera los expuestos, un poquito los infectados. Si es que durara tampoco la infección, ¿cierto? Obviamente mientras más dura esto es peor. Y así uno puede estar haciendo varios análisis y viendo qué pasaría si, ¿cierto? Esa es la pregunta, recordemos, de la simulación. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si giro esta perilla? ¿Qué pasa si hago esta otra cosa? Y lo insisto, acá uno puede complejizar mucho más el modelo. Acá, por ejemplo, no tenemos cosas de, por ejemplo, no sé, cuarentenas o cosas de ese estilo involucradas, pero se podrían involucrar fácilmente con algunos supuestos básicos, obviamente.
¿cierto? Eso, estamos justo en la hora, así que no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Ese era el modelo que quería mostrarles y cómo se hace en Vensim. Si se fijaron, no es difícil. Trabajar en Vensim es fácil, lo difícil es hacer el modelo en la mente, digamos. A diferencia de otros tipos de modelamiento como eventos discretos, ¿cierto? Así que eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, consulta. Sí, esto ya está arriba, José. Está arriba el enunciado y está arriba ¿cómo se llama esto? El desarrollo. Está todos los enunciados de todos los laboratorios y las respuestas de los laboratorios también. El taller, no, veamos el taller si quieren al tiro. Esto está en Labs. El taller 2. Vamos a ver. El taller 2 en sí mismo, de hecho. Y como les dije en el enunciado, está asociado al uso de Optcast. ¿Ya? El control que vamos a tener la próxima semana, ese sí va a ser de sistemas dinámicos. ¿Ya? Eso se lo comenté ayer y por eso es importante que haya quedado todo claro ayer y hoy día. ¿Ya? No van a usar Vensim, no se preocupen, va a ser un control teórico. ¿Ya? Ya les voy a decir de qué se trata. Tengo que, como les decía ayer, tengo dos opciones y tengo que ver por cuál me decanto, pero con las dos clases de la de ayer y la de hoy, están más que listos. No voy a preguntar nada que no puedan sacar de esas clases. ¿Ya? Bueno, veamos el enunciado que ya está arriba por lo pronto. Dice, se acercan las fiestas patrias en Chile y debido a la alta demanda de productos que esto significa, cierto supermercado desea desarrollar un modelo de simulación que permita apoyar las decisiones asociadas a la asignación de recursos durante los días 16 y 17 de septiembre. En el supermercado actualmente existen 12 cajas disponibles, ¿ya? Y espacio suficiente para colocar 4 cajas adicionales de atención automática. Ya son estas cajas de autoatención, ¿cierto? Que tienen algunos supermercados, tal como lo muestra la figura 1. Es decir, actualmente ya tenemos estas cajas y ahora tenemos espacio para poner 4 más, pero estas son automáticas, estas son manuales, estas las opera alguien, ¿cierto? Una persona ahí que atiende la caja. Para ser atendidos, los clientes deben esperar en una única fila según el tipo de caja elegida. Es decir, va a haber una fila para las cajas manuales y otra para las cajas automáticas. Tal como llamo acá. Fíjense que acá están los clientes, hacen toda su compra, bla, 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 y ahora tienen que decir, bueno, ¿pago en la caja manual o pago en la caja automática? Si pago en la caja manual, hago una fila acá, una sola fila. Y si pago en las cajas automáticas, hago otra fila, ¿cierto? Entonces, si estoy parado acá, y están todas las cajas ocupadas y se desocupa la caja 2, entonces ahí paso hacia la caja 2, ¿cierto? Entonces hago la fila afuera, no en la caja. Eso es mucho más eficiente, por lo tanto. Para luego ser atendidos según su orden de llegada. Para ambos días, el 16 y 17 de septiembre, el costo por cada operario requerido en las cajas manuales es de 30.000 pesos, mientras que el costo por cada caja automática solicitada es de 65.000 pesos, ¿ya? Adicionalmente, en base a un estudio realizado en el supermercado, se llegó a las siguientes conclusiones. El tiempo de atención por cliente en las cajas manuales es una variable aleatoria IID de distribución triangular con mínimo 2, moda 4 y máximo 8 minutos. ¿Ya? Es el tiempo de atención en cada una de estas 12 cajas. ¿Ya? Y son IID. Perfecto. El tiempo de atención por cliente en las cajas automáticas es otra variable aleatoria, también triangular, pero con mínimo 3, moda 5 y máximo 11. Obviamente uno se demora más en la caja de autotensión, que son las 4 que están acá. El 60% de los clientes prefiere las cajas manuales, mientras que el 40% restante prefiere las cajas automáticas. Entonces el 40 para acá y el 60 para acá. Los clientes señalan que la calidad del servicio de atención depende principalmente del tiempo de espera en la fila de la caja. ¿Sí? En promedio, creen que este tiempo debería ser inferior a 7 minutos. Eso es lo que dijeron algunos clientes en una encuesta. Se estima que cada cliente comprará en promedio 20.000 pesos de mercadería. Además, el supermercado asumirá un costo ficticio de 2.000 pesos por cada cliente que tenga que esperar más que el límite establecido, es decir, más que los 7 minutos, en la fila que está acá, ¿cierto? Por otra parte, el tiempo entre llegadas de los clientes será una variable aleatoria de distribución exponencial con media 0,75 minutos. ¿Ya? Llega al cliente. Vamos a asumir que la tasa es constante, ¿cierto? Para facilitar, obviamente, el análisis. Realiza una simulación durante los días 16 y 17 de septiembre, asumiendo que el horario de atención del supermercado es de 8 a 22 horas, los clientes también llegan durante este horario,
Determine la cantidad óptima de operarios en las cajas manuales y la cantidad de cajas automáticas a solicitar, ¿ya? Es decir, tengo 12 cajas manuales. La pregunta es, bueno, ¿cuántas tengo que abrir en esencia? Y adicionalmente, de estas 4 posibles cajas automáticas que puedo contratar, ¿cuántas contrato? ¿Y cuáles son las variables que hay por detrás? Recuerden que había un costo de 30.000 pesos por cada cajero que tengo acá diario y 65.000 pesos por cada caja que yo traigo, ¿cierto? Y además, un costo ficticio de 2.000 pesos por cada vez que un cliente espera más de 7 minutos, ¿sí? Entonces, obviamente, el servicio de atención principalmente tiempo de espera en la fila acá, claro. Si la persona está más de 7 minutos acá, entonces se le va a cobrar 2.000 pesos. Entonces hay un trade-off, porque uno podría decir, bueno, contratemos muchos cajeros, perfecto, pero eso tiene un costo. Pero el trade-off se puede dar en donde uno dice, ok, entonces en vez de contratar 12 cajeros, voy a contratar solo 11. Perfecto, eso te va a salir más barato, pero en general la gente va a esperar más en la fila porque hay una caja menos. Entonces, ese costo adicional que vas a tener por las esperas acá, ¿es suficiente para no contratar al doceavo? Bueno, eso es lo que tiene que responder la simulación. Lo mismo pasa con las cajas automáticas, ¿cierto? Entonces, determine la cantidad óptima de operarios en las cajas manuales y la cantidad de cajas automáticas a solicitar, considerando que el objetivo es maximizar el beneficio neto, considerando que la cantidad de operarios debe estar entre 1 y 12, lógico, 1 para cada caja, máximo, y la cantidad de cajas automáticas debe ser a lo más 4. Para ello, utiliza el complemento OPCAS de Simio. Es súper sencillo, súper directo, ¿se fijan? El modelo es súper sencillo. Pablo, duda. Pero una consulta con respecto a los 7 minutos que dice ahí. ¿Es en las dos filas? ¿En la de caja automática y en la...? Sí, lo que la persona dice es que no quiere pasar más de 7 minutos. Claro. Cualquier fila. Ya. Le da lo mismo, ¿cierto? Entonces, si es que la entidad en este caso, está más de 7 minutos en la fila, automáticamente cargamos un costo de 2.000 pesos para el supermercado, un costo ficticio, ¿sí? Ahí está el trade-off. Contrato más cajas, más cajeros y más cajas, lo que me supone un costo, o contrato pocos de eso. Bueno, si pasa eso, entonces puede tener mucho costo ficticio. Hay un trade-off. Y no es fácil, obviamente, tener esa respuesta. ¿Ya? Así que ese es el caso. Es bien simple. El modelo es sencillo. Entre comillas, complejo, modelar los costos ficticios y luego hacer el uso de OPCAS. Obviamente me tienen que decir ahí en el comentario de la entrega, después le voy a abrir el buzón de entrega, me tienen que comentar cuál es la mejor opción. Por ejemplo, abrir 8 cajas manuales y traer 3 cajas automáticas, ¿ya? Me tienen que decir ahí cuál es la mejor, ¿sí? Si lo quieren hacer en un Word, de una plana, feliz, pero no es necesario, ¿sí? Si alguien quiere ir para asegurarse, mejor. Recuerden que hay bono por animación todavía, ¿sí? 5 veces. Y eso. No sé si hay alguna duda, consulta, si no lo dejamos hasta acá. Y nos vemos el próximo lunes. La entrega 3, ¿para cuándo es? La entrega 3, vamos a revisarlo al tiro, pero eso ya lo conversamos en algunas clases. Déjame revisarlo aquí para no mentirles. Creo que es en 2 semanas, ¿sí? La entrega 3, hoy día estamos a 15, hoy día estamos acá, ¿cierto? La próxima semana, recuerden que esto se corrió por la semana de receso. Entonces hoy día estamos acá, ¿cierto? Aquí, mejor dicho, viendo esto. La próxima clase, es decir, aquí, vamos a ver esto. Simulación Monte Carlo, un método de muestreo, series correlacionadas. Tópicos avanzados de simulación, mejor dicho. Y en esta clase vamos a tener la presentación de los proyectos. Es decir, el 28 de junio, ¿cierto? El 28 de junio tenemos la presentación de los proyectos, la presentación final, y el examen es el 5, ¿ya? Ah, tenías razón. Wow, no había pensado en eso. Ya, igual, la entrega es el 28, eso no implica que no la puedan entregar. Ahora no importa, dejémoslo para el 29. Sí, pero el 29 igual tenemos laboratorio, así que el 29 lo vamos a realizar. Ya, entonces sí, vamos a estar más acotados con el tiempo el 29. ¿Cuántos grupos? Son como 7 grupos, 10 minutos cada uno, son 70 minutos, ya vamos a estar más o menos justos. Así que 10 minutos, porfa, prepárense bien para esos 10 minutos ya, para que alcancemos todos a presentar. Recuerden que a mí la cháchara me va y me viene, a mí me gustan los números,
directo al grano, ¿ya? Así que incluso podría ofrecer ahí un bono para el que lo hace rápido, pero no lo vamos a hacer. Así que eso, ya estamos pasando 6 minutos, no les quito más tiempo. Repito, el taller 2, que es el que ya está arriba, que estábamos viendo recién, es hasta el domingo 20, eso no lo puedo aplazar, así que por favor no me manden correos ahí el domingo última hora pidiendo extensión, ese plazo es suficiente porque el taller no es largo para nada. La presentación de los proyectos entonces queda para el 28 de junio, y la próxima clase tendremos una clase de tópicos avanzados de simulación y data science, ¿ya? Que esa va a ser más relajada en ese sentido. Y estamos casi terminando, así que eso, chicos, nos vemos el lunes, que descansen y cualquier cosa me escriben, ¿ya? Gracias, Fabián, igualmente. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao.